En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Los socialistas siempre han prometido el paraíso en la tierra, pero terminan llevando a sus pueblos al infierno. Cambio a cualquier costo que pretende y ejecuta su presidente Gustavo Francisco Petro Urrego ya empieza a demostrar que el sistema que tanto se combate es, con todas sus fallas, uno de los más estables en el mundo. La izquierda, con su hambre de poder y de dinero, arrastra al abismo el futuro de los colombianos que, a consecuencia de la pésima decisión de 11.3 millones de electores, viven el haber llevado al poder a una casta generadora de miseria, pobreza y decrecimiento. Escándalo que se desató en los últimos días a consecuencia de lo denunciado por la exesposa de Nicolás Petro, denota que se cayó en las manos de quienes solo saben robar, ser corruptos, bandidos y mentirosos, clan que reúne los requisitos para actuar como gestores de paz. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Nexos familiares, políticos y sindicales atomizan la propuesta de cambio de su presidente y devela la ambición desmedida de activistas que abre ante los ojos de los colombianos los verdaderos propósitos del socialismo progresista en el poder. El corto plazo ha sido más que suficiente para destapar, desnudar y demostrar el oscuro entorno que circunda el pacto histórico que se constituyó por Colombia. Millennials y demás fanáticos cegados por la ideología de izquierda comienzan a observar la punta de un iceberg en el que se empodera la familia de un líder progresista con ideas socialistas para que se enriquezcan aprovechando el momento y delineen el cómo se mantendrán en las posiciones de poder. Nepotismo y prácticas clientelistas que, si se revisan con detenimiento, en nada se distancian con lo acaecido con la hija de Hugo Chávez Frías en Venezuela o las movidas maestras de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, sin ir muy lejos y por solo mencionar algunos casos. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Daño innegable a la estabilidad democrática del país que se desmorona con actuaciones que son justo todo lo contrario a lo que los colombianos esperaban de un gobierno del cambio para vivir sabrosito. Capacidad de engaño y manipulación que acompaña a su mandatario trae a la memoria múltiples actos en los que ha creado y usado fake news para saltarse las líneas éticas y normalizar todo lo contrario al correcto proceder. Memoria cortoplacista, mal generalizado de la sociedad colombiana, dejó en el olvido la transgresión moral de Gustavo Francisco Petro Urrego y Sebastián Guanumen, actual cónsul en Chile, para acabar con el honor del candidato contradictor y vender ilusiones de transformación política en Colombia.
Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Situación comportamental que acompañó el pacto de la picota y las incómodas reuniones de Juan Fernando Petro, las cuestionables actuaciones de Piedad Córdoba, la inexplicable proximidad de Roy Barreras y Armando Benedetti a una propuesta de cambio en la forma de hacer política, son la muestra de la degradación e inmoralidad que hay de fondo en el Mesías de los nadies. Engaño que se gestó con el lema de la anticorrupción sirvió para obtener votos en las urnas, pero ahora se pulveriza con lo que se comienza a conocer como la versión 2023 del proceso 8000. ¿Qué se puede pensar del escándalo que está rodeando a su presidente y la familia en estos momentos? Esto es lo que dice la oposición en la voz de la senadora María Fernanda Cabal en Semana en Vivo. Yo soy observadora, yo siempre trato de sustraer toda esta información y no quedarme como las redes en el adjetivo, en la grosería, en el disfrutar lo que pasa, incluso a personas que uno considera adversarias. A mí a pocos me gusta llamarles enemigos, así ellos crean que uno es enemigo. O sea, no disfruto la tragedia ajena, pero sí nos deja muchos ejemplos. Primero, fue claro que la campaña de Petro tuvo millones en apoyo. Fue claro que sí hubo una visita a las cárceles y no propiamente a cantar villancicos. Es claro que cuando usted hace promesas a la mafia y no le cumple, se la cobran. Aquí estamos, hay una frase que se me olvida, como cuando usted suelta el hilo, la madeja. Estamos desatando la madeja y van a empezar a salir muchas cosas muy desafortunadas para Petro. Pero recordemos que el presidente Petro fue implacable con sus adversarios, con una lengua feroz, y la lengua genera causa y efecto. Y él está recogiendo todo lo que sembró contra todo el mundo. Ahí estaban pasando un video contra Marta Lucía Ramírez que le decía que renunciara. Cuando uno acusa a todo el mundo y termina crucificando personas que son inocentes, pues usted está cosechando para que en el futuro usted lo padezca. Hoy Petro, si hacen una encuesta, que no propiamente la del Centro Nacional de Consultoría, que me parece una vergüenza, una encuesta de 700 millones donde todos sabemos que Petro no tiene el 51% de popularidad. Y no es porque me alegre que no lo tenga. De hecho, un país sin gobernabilidad es un país en desorden y la gente va a sufrir. Pero lo que es un hecho es que sus mismos que lo apoyaban ya están arrepentidos, están viendo que el tal cambio por ahí no era. Y yo me pregunto, ¿será que el desconocimiento de la historia y la propaganda de la izquierda nos llevó a tener un presidente como Petro, que a mi juicio va a ser una de las peores tragedias de las presidencias de este país? Desconocimiento de la historia y de lo que trae la izquierda lleva a Colombia a recorrer una de sus peores tragedias en la historia. Acusaciones contra Nicolás Petro reviven los peores episodios de la corrupción política, narcoinfluencias, financiación irregular, violación de topes o lavado de activos que se vivió en los años 90 en el mandato de Ernesto Samper Pizano. La Fiscalía tiene que actuar de forma inmediata contra esa horda inmoral, ralea política que se beneficia de los dineros mal habidos de mafiosos, paramilitares y contratistas corruptos para luego gestionar intereses no santos propios de las marullas y mentiras que decían combatir. Crisis que se quiere minimizar mueve el piso de una administración que en otra época y en otros gobiernos, si hubiera pasado algo igual o similar, habría pedido renuncias y sacado las primeras líneas a incendiar el país. El escándalo que se ha desatado afecta la gobernabilidad de Gustavo Francisco Petro Urrego, es lo que aseguró en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. Claro, por eso es que yo digo que si hicieran una encuesta no pagada por el gobierno, le aseguro que no llega al 30% de popularidad. Y repito que es que no es que lo disfrute, porque a veces la gente cree que es que uno goza como las hienas. No, la no gobernabilidad en un país anarquizado hace mucho daño, pero también nos protege del arbitrio de un mandatario tan terriblemente irresponsable como Gustavo Petro
y de un gabinete de incompetentes y de ineptos que en realidad ponen en riesgo la estabilidad de una nación. Por lo menos en eso ya no tiene ese margen. Le va a costar más caro tener la famosa aplanadora del Congreso. No les pidas que se autoincriminen, ellos no van a salir a decir sí, le di tal cargo, le di a la amiga, al otro amigo, no lo van a decir. Eso es parte de la mecánica política. Él es el hijo del presidente. Por ahí no es el rollo es los dineros ilícitos. Esta es la punta del iceberg. ¿Hay más? ¿Qué más van a sacar de su hermano? ¿Qué más hay? ¿Qué tanto dicen que el hermano y el alto comisionado? No lo sabemos. Habrá que esperar qué más sale. Pero lo que para mí es claro es que fue una campaña de excesos. Lo que para mí es claro es que hubo mucho asesor internacional que no trabaja gratis. Ahí vimos uno de estos españoles miedosos, ¿no? Que participó en 2 actos terroristas con la ETA, que se llama Patria Libre. Creo que él es catalán, el señor, se me olvidó el nombre, que ya lo nacionalizaron. No, pues nos estamos volviendo una cueva de piratas como Venezuela. Aquí echaron al marido de Gloria Flores que por espía y corrieron a tumbar ese decreto. También le vamos a dar casa, carro y beca, me imagino, ¿no? Y ahora con el español también. Y la señora Verónica Alcocer también hace nombrar a una amiga de ella y la nacionaliza. ¡Ey! Este no es el patio trasero de la casa de ellos. Son muchos los cuestionamientos sobre el gobierno y la familia presidencial, pero también sobre los nombramientos de extranjeros en el gobierno. Pequeños aportes para resarcir el golpe casi mortal que se propició al cambio sería explicar el significado de los chats y los exorbitantes movimientos de los más de 1.600 millones de pesos que se recibieron dirigidos a la campaña presidencial por parte de narcotraficantes, parapolíticos y contratistas. Decencia que dicen representar los militantes del pacto histórico llamaría a pedir la renuncia de ministros y demás funcionarios que en época de la campaña visitaban Barranquilla para reunirse con el hijo de Petro Urrego antes que con el propio candidato. El escándalo es de una magnitud inmensa, por más que se le quiera dar matices y bajar el perfil, fue lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Una magnitud enorme, por más matices que se le quiera dar. El fondo de todo esto es la posible, presunta, pero muy evidente aporte de sectores ligados al narcotráfico, a la financiación de estructuras políticas en la región Caribe en la campaña de Gustavo Petro, en el entendido que el mismo candidato Petro en su momento le delegó funciones muy importantes a su hijo Nicolás, tener relación con el empresariado y otros sectores. Efectivamente era un agente político en la campaña, es diputado del Departamento del Atlántico a nombre de la Colombia Humana, y pues yendo mucho más allá, pues por supuesto una incidencia por parte de Nicolás Petro en las decisiones del gobierno, las contraprestaciones, puestos, cupos y todo como quedó establecido en la información que publicó al detalle la revista Semana y por medio de la cual nos enteramos en El País. Es decir que esto seguramente van a tratar de seguirlo matizando y exculpando con pretextos que solamente ellos acuden siempre que tienen un problema, ya verá usted, pero es de una magnitud enorme el daño que se presenta en el gobierno nacional, indiscutiblemente, y pues por supuesto de una semejante gravedad. Estamos hablando del hijo del presidente de la República recibiendo platas ligadas al narcotráfico, con la cual se da una vida de rico que no alcanza a justificar su ingreso como diputado del Atlántico. El golpe es muy profundo para el gobierno. Se ha caído uno de los alfiles de la campaña, que es el hijo de su presidente. El poder detrás del poder tejió el cómo se produjo la artimaña con la que se apoderaron de Colombia. Andanzas del primogénito son el fiel reflejo de lo visto en el caso de las bolsas negras con fajos de billetes. No en vano, dice el adagio popular, que hijo de tigre sale pintado. Actos que definen a la familia de su presidente confirman lo que muchos piensan del sensei de los humanos. Adalid político reincorporado de las filas guerrilleras que con trampa y delirio de persecución encantó incautos que le dieron la victoria.
tramposo defensor del mal que ahora busca legitimar y naturalizar el proceder delincuente de los actores al margen de la ley. Desde el gobierno están haciendo hasta lo imposible para defender a los criminales. Desconocen el Código Penal, es lo que se extrae de este audio de Semana en Vivo con la senadora María Fernanda Cabal. El ministro del Interior está actuando en contravía de la ley. Todavía no han cambiado el Código Penal. Lo que vimos es claramente un secuestro, no una retención. Lo que vimos fue el asesinato de un policial que además tiene la investidura de fuerza pública, que tiene una delegación expresa, constitucional. O sea, su delito es un delito superior, es un delito con agravante. Lo que vimos fue quemando las instalaciones de la empresa Emerald Energy. Eso se llama un crimen ambiental. No he visto a los ambientalistas salir a decir nada. Todo esto viene sucesivamente porque el control territorial lo están recomponiendo los grupos ilegales, especialmente cuando tiene un gobierno cómplice y complaciente. Ha dado la cara, le ha ido bastante mal al ministro Prada, pero no ha dado la cara aún el ministro de Defensa y lo seguimos esperando. Lo visto en el Caguán es la consecuencia de un gobierno complaciente con ministros que no dan la cara al país. Lo que se hereda no se hurta. En este momento, muchos comienzan a ver con preocupación que en Colombia no hubo un cambio. Lo que ahora se tiene en el poder es más y peor de lo mismo. Andanzas de los Petro imponiendo funcionarios en cargos públicos, nombramientos cuestionables en el servicio diplomático, revela que la cola es larga y no tienen el menor sonrojo para cambiar de posición y dar la espalda a quien bien les sirve, y luego se indican de ser un brazo gangrenado que contamina el postulado de la izquierda. Presencia de glaucos, comunes, alternativos y socialdemócratas en la coalición de gobierno no es más que la asociación de incoherencias que resguardan lo indefendible y se escuda en un proyecto de paz total. Esto va a ser aprovechado por la oposición para enlodar a su presidente y torpedear el gobierno de la izquierda, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón. Por supuesto que esto va a ser utilizado por la oposición para tratar de manchar la imagen del presidente, pero creo que también va a poner a prueba lo que ha sido la trayectoria del presidente. La trayectoria del presidente ha sido de confrontar grupos paramilitares, de corrupción, poderes económicos que tienen efectivamente mucha incidencia en la vida pública del país. Y creo que se puso a prueba a tal punto de que la reacción inmediata no fue buscar utilizar su, digamos, investidura pública, del poder que le confiere ser presidente de la República, sino que inmediatamente salió a frentear, como él le hubiera reclamado a otros expresidentes cuando él era congresista, de que se pronunciaran sobre los manejos turbios que pudieran tener sus campañas o sus aliados políticos en las regiones, y que casi siempre la respuesta fue el silencio o la supuesta ridiculización de la situación e incluso persecución de quienes hacían las denuncias. Yo creo que evidentemente la oposición va a querer tomar esta situación para afectar al presidente, pero lo que también es evidente es que la respuesta del presidente Gustavo Petro se ha salido de la tradición de lo que han hecho otros presidentes en Colombia, que básicamente es aprovechar sus investiduras para tratar de camuflar esta situación. Así que creo que lo van a utilizar como un mecanismo de deteriorar la imagen del presidente, pero creo que también esto va a permitir a la población darse cuenta quién es quién en estas situaciones de denuncias tan graves que evidentemente hay que hacer. Saber quién es quién en esta situación. El problema está en el artilugio de la palabra con que envuelven y engañan al pueblo. Negociación que sin un mínimo de decencia entrega a los delincuentes las bases del estamento colombiano en la que se propone con los distintos grupos al margen de la ley. Experiencias del imperfecto acuerdo de La Habana con las FARC dejaron un legado que no se puede pasar por alto. Base de la negociación,
en manos de Oti Patiño, Ariel Ávila o Iván Cepeda, entre otros, es lo menos indicado si se trae a la memoria la defensa a ultranza en el caso de Zeus Pausías, Hernández Solarte, Jesús Santrich o el reagrupamiento de las disidencias guerrilleras, tergiversación de la realidad en la que un secuestro masivo, actos de terrorismo, saqueos, incendios y asesinatos, como los vistos en el Caguán en la última semana con las guardias campesinas o el estallido social de las primeras líneas desde 2019, se reduce y avalan con el calificativo de cerco humanitario. El gobierno, con el ministro Prada, ya se echó para atrás y dijo que la categoría de secuestro la debe dar la Fiscalía, fue lo que dijo en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. Pues es una forma de lavarse las manos muy de los políticos. Él ya dice yo no. Además acaba de firmar un acuerdo con los bandidos donde prácticamente vuelven y claudican la autoridad del Estado. Pues no, hay que recordarle al ministro Prada que el Estado existe para investigar, juzgar y sancionar criminales y nos vamos a encargar de eso. Ya la denuncia penal está presentada, tenemos mucho más gente que quiere coadyuvarla y estamos organizando un informe muy selecto, acucioso, con todas las pruebas para el relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aquí que no vengan a chistar, porque ese disfraz que tanto les gusta, de guardia indígena, de guardia campesina, a la que el Estado colombiano vive rindiéndole pleitesía, dándoles dinero, dándoles una cantidad de facultades que no tiene, eso lo vamos a develar, porque eso viene desde mucho atrás, desde el 2014, cuando empezaron a promover todas las zonas de reserva campesina con el señor César Jerez. ¿Se acuerdan del famoso César Jerez que estudió por allá en Rusia? Ese está desaparecido, pero ese fue el promotor de ANZORC, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que es otra estructura creada por la extrema izquierda para fungir y usar la institucionalidad en beneficio propio, y ahí van creando corredores. Esto de esta Guardia Campesina se deriva de la Guardia Campesina que crea con la promoción del cura Francisco de Rux en el Catatumbo. A los comunistas les gusta ver a los civiles armados, pero a los de ellos, a los que siguen su revolución cubana, chavista, estalinista, llámelo como quiera, marxista, maoísta, porque al fin y al cabo son los mismos chiflados izquierdópatas, pero a la sociedad civil sana, que cumplimos la norma, a esa sí la desarman. A los de izquierda les gusta ver armados a sus amigos, pero no a la sociedad civil sana que cumple la norma. Críticas sustentadas que desde la izquierda se tildan como una nueva campaña de odio contra los actores del gobierno no pueden desviar la atención sobre las reformas que se proponen y solo apuntan hacia el control de todo aquello que les dé un manejo político para así someter a la población. Transformación de la salud, los ahorros pensionales o los recursos de alcaldías y gobernaciones desborda la confianza y lleva a exponer como principales logros de Gustavo Francisco Petro Urrego en 7 meses al frente de la presidencia una inflación de 13.34%, dólar a 4.850 pesos, desempleo en el 13.78%, acción de Ecopetrol con un decrecimiento del 40%, índice Colcap cayendo el 27%, el país reportando 120 masacres, la gasolina con un incremento del 30%, la compra de vivienda reduciéndose en un 40%, la adquisición de vehículos mostrando un comportamiento en contra del 25% y los índices de pobreza rozando el 50%. La denuncia que ahora ahoga el gobierno de Petro Urrego la hace una mujer que, al margen de la situación que vivió con Nicolás Petro, debe recibir protección, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Hernán Cadavid. Primero que hay que decir verdaderamente es que a esa joven tiene que brindarle protección especial. Ha puesto en evidencia una estructura muy sofisticada de financiación indebida de esquemas políticos en la región Caribe. Y será otra la discusión, tendrá que determinarse, como hoy lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, en una apertura de casos sobre los
violación de topes de la campaña. Pero es evidente que toda esa plata estaba dirigida a movilizar las estructuras políticas de la campaña Petro en Barranquilla y en el Atlántico. Otra cosa es que si se registró o no se registró, que si el presidente lo sabía o no lo sabía. Yo sí tengo que insistir y hay que decirlo. También publicado por Semana, los petrovideos denotan, muestran cómo el candidato Petro decía quien debe manejar esa reunión o esa relación empresarial es Nicolás Petro. Benedetti le decía, ahí están los videos, déjeme que yo lo hago. Le digo, no, es Nicolás el que debe tramitar eso. Entonces aquí hay un elemento muy peligroso, muy riesgoso, y es más allá de si el candidato sabía o no, que habrá que investigarlo, es que evidentemente financiaron la estructura política en el Atlántico con esa plata ni reportada, mala vida, y que hoy los tienen este tipo de problemas. Tienen a un muchacho viviendo con un ingreso de salario de diputado del Atlántico, viviendo como un multimillonario, pero ¿de dónde? Hay un evidente enriquecimiento ilícito que por supuesto tendrá que concluir la justicia como tiene que ser, pero es de mucha gravedad, e insisto, protejan a esa joven Daibas, porque lo que ha evidenciado es de una magnitud enorme para Colombia. Lo denunciado es de una magnitud enorme y deja claro cómo fue que se ganó en la costa atlántica, en torno de fraudes, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito que circundan a su mandatario, llaman a cambios inmediatos en la estrategia de gobierno, sacar corriendo a las malas compañías y rodearse de gente competente. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Caída en picada de la imagen favorable de Gustavo Francisco Petro Urrego y su administración difícilmente se tapará con un contrato de 762.610.800 pesos por 8 meses con el Centro Nacional de Consultoría, que despilfarrando el presupuesto del país busca una encuesta y un tracking mensual que permita mantener la vanidad de su presidente. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponente.com que esta semana titulamos Las malas compañías de Gustavo. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Mal va Colombia si se sigue creyendo que la ideología de delinquir para favorecer al pueblo es el postulado que traerá el cambio, mentalidad de los humanos que se trasladó al pacto histórico, en la que hizo propensa a la corrupción una apuesta política que sucumbe en las manos de Nicolás Petro, Juan Fernando Petro, Verónica Alcocer y demás personajes que se aproximaron a Gustavo Francisco Petro Urrego para santificar corruptos y bandidos, beneficiándolos sin escrúpulos. Gestión del gobierno se mide con acciones y el apoyo de esos 11.3 millones de colombianos que votaron por ellos, los mismos que fueron incapaces de llevar en al menos un 10% a las calles en una marcha de respaldo que no pasó de ser un acto inflado con miles de cuentas falsas en redes sociales. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.